Muy buenos días, muy buenos días. Yo soy Isael Rodríguez, abogado. Suscríbete a mi canal y dale like. Mis amigos, el panorama internacional sigue caliente. Y es que a raíz de la visita de Josep Borrell, el representante de la Unión Europea, en su visita a Moscú, a Rusia, en la que intercambió conversaciones con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Allí estuvieron tratando varios casos de las relaciones entre ambos países, así como el caso de Navalny, que fue lo que rebosó la copa. Mis amigos, Josep Borrell exigió en Moscú la liberación de Alexei Navalny, el cual se encuentra en este momento preso en Rusia. Se recuerda que Alexei Navalny fue supuestamente envenenado en Rusia y que las autoridades alemanas lo rescataron en Rusia y se lo llevaron de regreso a Alemania. Pero Alexei Navalny fue a su país, a Rusia, y fue apresado y condenado a 3 años de prisión. Se dice que Alexei Navalny fue acusado de varios delitos de estafa a varias compañías rusas. Este negó los cargos, mas sin embargo se encuentra cumpliendo prisión de 3 años. Mis amigos, Sergei Lavrov dijo que la Unión Europea cuando se trata de que ve los casos aislados, pero que no se refieren al caso de Cuba, que tiene un bloqueo de más de 50 años, que también no ven los casos de Europa, de los chalecos amarillos, y dijeron que ahí está la doble moral. Mis amigos, lo muy cierto es que Sergei Lavrov dijo que tienen que estar preparados para la guerra. Si quiere la paz, busca la guerra. Y dijo que si afectan la economía de Rusia, Rusia estaría dispuesta a unirse, a aislarse del mundo, que está preparada para ello. Mis amigos, el panorama internacional luce caliente. Veamos qué sucederá en el futuro. Mis amigos, mientras tanto, cayendo aquí en los Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha sido absuelto en 2 juicios en el Senado. Veamos a continuación la palabra de Donald Trump a continuación. De nuestros tiempos, que un partido político en Estados Unidos tenga acceso libre para denigrar la aplicación de la ley, difamar las fuerzas de seguridad, alentar turbas, excusar insurrectos y transformar la justicia en una herramienta de venganza política, persecución, amenaza, cancelación y supresión de las personas y los puntos de vista con los cuales están en desacuerdo. Yo siempre he sido y seré un defensor de la aplicación de la ley, de los héroes en las fuerzas de seguridad y el derecho de los estadounidenses de debatir pacíficamente y sin malicia ni odio. Terminó el juicio político contra Donald Trump. El resultado fue el esperado. El expresidente fue absuelto del cargo de incitación a la insurrección gracias al voto de casi todos los republicanos en el Senado Federal, que impidió que se alcanzara la mayoría de 2/3 necesaria para declararlo culpable. Esto es lo que sabemos. El voto final fue de 57 senadores a favor de declararlo culpable y 43 en contra. Para determinar que era culpable, hubieran sido necesarios 67 votos, es decir, una mayoría de más de 2/3 de los senadores federales de Estados Unidos. El juicio político contra Trump, realizado en su contra en poco más
más de un año, duró 5 días en el que los fiscales demócratas lo acusaron de ser el responsable del asalto al Capitolio ocurrido el 6 de enero cuando una turba fuera de control irrumpió en el edificio legislativo. Los actos violentos dejaron 5 personas muertas. Tras un sorpresivo intento de incluir testigos, algo que hubiera demorado el proceso posiblemente por semanas, los senadores optaron por darle paso a los argumentos finales. Recordemos que este fue el segundo juicio político contra el ahora expresidente. Trump fue absuelto el 5 de febrero del año pasado de los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso que tuvieron su origen en acusaciones de que había solicitado interferencia extranjera para prevalecer en las elecciones de 2020. El que Trump haya sido absuelto no significa que es el fin de sus problemas legales por el asalto al Capitolio. Quedan todavía cientos de casos pendientes contra los agitadores y estos casos se basan en las palabras que pronunció Trump en un evento político justo antes de que la turba marchara contra la sede legislativa. Hay un caso federal contra una mujer que pertenece a un grupo de extrema derecha y quien, según fiscales federales, esperó la orden de Trump para marchar contra el Capitolio. Y en el estado de Georgia se abrió una investigación penal contra Trump bajo acusaciones de que intentó revertir los resultados de la elección. 7 republicanos votaron a favor de declarar culpable a Donald Trump en este segundo juicio político. Se trata de Richard Burr de Carolina del Norte, Bill Cassidy de Luisiana, Susan Collins de Maine, Lisa Murkowski de Alaska, Mitt Romney de Utah, Ben Sasse de Nebraska y Pat Toomey de Pensilvania. De experiencia y un proceso histórico, de verdad, tú lo has delineado tal cual. Es la segunda vez que Donald Trump recibe este juicio político y así se queda en la historia, aunque también la historia va a registrar que fue absuelto en 2 ocasiones. Los fiscales por horas y horas esta semana presentaron el caso de por qué Donald Trump incitó la insurrección, por qué no fue un asunto aislado, por qué el discurso que dio al frente de la Casa Blanca fue solamente la consecuencia de semanas y semanas de estar buscando falsamente cambiar el orden de los resultados para favorecerlo y el hecho de haber llamado a fraude electoral incluso desde antes de que se generaran las elecciones del 3 de noviembre. Pero la defensa indicó que lo que había ocurrido era simplemente un asunto inconstitucional y que era una vendetta política de parte de la oposición que desde el comienzo quería que Trump saliera del poder. Y esencialmente con esos 2 puntos de vista se generó un día como hoy donde se esperaba precisamente el voto que se dio, pero hubo una sorpresa porque los fiscales lograron que el Senado les aprobara la presentación de testigos. Esto después de que se conociera ya públicamente o a nivel nacional el viernes en la noche que una congresista ya había escuchado el relato del líder de la minoría republicana, Kevin McCarthy, el mismo 6 de enero, cuando le relató una llamada que tuvo con Trump en momentos en que los agitadores estaban violentando el Capitolio. En esa llamada, Trump pues rechaza que esta gente que estaba asaltando esta instalación fueran de sus seguidores, por el contrario culpó que eran los Antifa, pero McCarthy le dijo que no, se enfrentaron vulgaridades y frases acaloradas y todo eso lo registró la congresista. Eso cambió la posibilidad de que fuera un juicio político mucho más extenso porque habría que llamar testigos, cómo se iban a negociar, etcétera. Pero al final los fiscales decidieron incluir ese testimonio dentro de todo el proceso y no necesariamente llamar a testigos. Dicen los fiscales que no lo hicieron porque posiblemente se hubiera no solamente demorado el proceso, sino que al final hubiera sido muy difícil convencerlos, porque a ese punto, si no podían convencerlo con las evidencias tangibles, los videos y todo lo que había sucedido el 6 de enero, donde los mismos senadores fueron testigos y víctimas, pues no iba a haber nada para convencerlos. Y al final, el voto fue 57-43. Con eso termina entonces este proceso. Los fiscales salieron a hablar también de la posibilidad de que haya otro tipo de censura. Nancy Pelosi, en una conferencia de prensa ya después del voto de la presidenta de la Cámara de Representantes,
antes, dijo que no está de acuerdo con una censura que incluya la enmienda 14 de la Constitución, que sería para prohibirle la posibilidad de que vuelva a reelegirse o a presentarse a un cargo público. Pero Pelosi dice que esto no es así, que no le va a dar la posibilidad a lo que llamó cobardes senadores que no quisieron enfrentarse a Trump, y además dicen que una censura es simplemente una palmadita en la mano a una persona que hizo tanto daño en esta institución. Así las cosas terminan y el presidente Donald Trump se siente envalentonado. ¿Qué pasó? Pues la verdad es que quedó claro, por lo que dijo el líder republicano Mitch McConnell, que Trump sí es responsable de lo que ocurrió, y muchos de los senadores que votaron por absolverlo realmente consideran que Trump es culpable de haber incitado la violencia, pero se basaron en el tecnicismo de que posiblemente no se le podía terminar un juicio político porque ya no era presidente, y eso mismo ocurrió con el líder republicano Mitch McConnell. Muchos de estos senadores después del voto dijeron que sí creían que era culpable, pero pues no lo culparon. Bien, ahí tenía. Mis amigos, ahí pudieron ver ustedes las diversas opiniones en las que el presidente Donald Trump fue absuelto. Ahora se habla que Trump conformará un partido independiente. Así es como anda el mundo y será hasta la próxima. Bendiciones.